Recuerden que estos teóricos no necesitan escribir ni hacer nada, simplemente escuchar, así que pues, si desean para avanzar rápido esto, si tal vez lo he hecho muy largo, pueden acelerar el video y igualmente se entenderá. Ahora sí comencemos con la teoría. Hola, continuamos con el curso y habíamos quedado ya en haber diseñado toda la interfaz o el template de nuestro componente registrar postulante. Y ahora sí vamos a lo importante, que es empezar a hablar de cómo vamos a empezar a escribir código o qué diferencia existe de escribir código en lo que ya conocemos, que es la API de opciones o el view normal que nosotros conocemos, y esta nueva propuesta que será Composition API. Por defecto ya empezamos a ver, por ejemplo, algo nuevo como este setup y algo así. Pero antes de empezar a escribir el código, entendamos un poco el por qué deberíamos trabajar con Composition API, o tal vez decidan no hacerlo también. Primero, vamos a dejar algo muy en claro. Exactamente todo lo que yo puedo hacer con Vue, lo que ya conocemos con el Vue normal o con la API de opciones de Vue que ya conocemos, se puede hacer exactamente todo con la Composition API, o al revés. Todo lo que yo pueda hacer con Composition API o la nueva propuesta que nos trae Vue, lo puedo hacer con el Vue que ya conocemos o con la API de opciones de Vue. Exactamente con ambas cosas podemos hacer lo mismo. Entonces la pregunta es sencilla. Si puedo hacer exactamente lo mismo, ¿por qué tengo que aprender la API de opciones? Pues vayamos a la pizarra a explicar un poco el por qué nos conviene aprender la API de opciones de Vue. O tal vez no les conviene a ustedes si no quieren hacerlo. Pero bueno, veamos un poco de teoría de esto. Cuando nosotros trabajábamos con la API de opciones de Vue, teníamos una estructura, a lo que vamos a llamar, por ejemplo, un paradigma, una forma de escribir nuestro código. Obviamente, si alguien ya tiene más conocimiento sobre ingeniería de software, seguramente dirá, sí, el paradigma es el paradigma orientado a objetos, que es un class, y este class tiene aquí, por ejemplo, atributos, propiedades, métodos y todo ello. Esto sería un paradigma orientado a objetos. Y básicamente lo que hacemos cuando trabajamos con la API de opciones es esto, seguir un paradigma, aunque no directamente como es el paradigma orientado a objetos, que es una clase, atributos, propiedades, métodos y todo ello, sino que con algunos cambios que ya habíamos visto nosotros. ¿Qué eran estos cambios? Vamos a dibujar un poco por acá. Los cambios eran bastante notorios. Teníamos un bloque, por ejemplo, todo esto de acá sería nuestro componente, y esto que tenía el bloque donde estaba el HTML que ya hemos visto que hemos hecho ahora, y luego tenía un bloque donde declarábamos las variables o lo que conocemos como la data. Luego teníamos otro bloque donde declarábamos observadores, o bueno, si quisiéramos hacer un seguimiento de la data, que eran los watchers, si recordamos. Luego teníamos otro bloque donde estaban, por ejemplo, los métodos o lo que conocemos nosotros como las funciones, y bloques así que podíamos ir implementando. Y si revisamos esto, pues no es más que un class de la programación orientada a objetos, que es algo o un término que se usa muchísimo, un paradigma que se utiliza muchísimo en la ingeniería de software para desarrollo de software, la programación orientada a objetos. Es más, creo que casi todo que se desarrolla actualmente está con programación orientada a objetos. Bien, entonces hasta aquí entendemos más o menos cuál es el paradigma que utilizaba el API de opciones de Vue, que es un paradigma más orientado a clases y muy similar o muy idéntico a lo que nosotros conocemos como programación orientada a objetos. Ahora bien, aquí dentro de lo que yo voy a trabajar no va a ser tan así, va a tener un ligero cambio. No hay una estructura que seguir o no hay un paradigma directo o reglas directas las cuales seguir aquí. Es decir, nosotros cuando trabajemos con nuestra Composition API, no necesariamente vamos a seguir esto de acá, o esto de acá, o esto de acá. Ahora seremos mucho más libres de escribir código como yo quiera. Como si quisiera, por ejemplo, dentro de mi componente, declarar la data por acá, otra data por acá, otra data por acá, y luego empezar a escribir código respecto a esta data y código respecto a esta data y cosas así. Somos mucho más libres de escribir todo el código que nosotros queramos y como lo queramos, basado en qué? Basado en funciones. ¿Ok? Ahora, alguno dirá, me estás diciendo que del orden que yo tenía acá, porque si recordamos nuestra programación bajo este paradigma, yo tenía un orden que era bastante sencillo de seguir. Tenía mi bloque data, mi bloque watcher, mi bloque methods, mi bloque computed, mi bloque componentes y todo ello.
Y esto era bastante sencillo de leer o seguir. Ahora me estás diciendo que yo voy a cambiar todo esto que era bonito, que era bien organizado, por algo así donde yo puedo escribir como quiera o donde los programadores que desarrollen mi proyecto podrán escribir la información como quieran, similar a como me estás mostrando acá. Y la respuesta es sí. Pero ¿esto qué ventaja me trae? Al contrario, parece que me trae únicamente desventajas y no. Vamos a ver qué ventaja nos trae esto. Entonces, para entender por qué es mejor o por qué este supuesto desorden de acá nos va a ayudar mejor, vamos a plantear un pequeño problema. Miren, este sería en esta imagen que tengo acá el código que nosotros tuviéramos si trabajáramos con lo que ya conocemos. Ahí tenemos el bloque data, ahí tenemos los métodos y los otros bloques que podríamos tener. Y por ejemplo, para el registrar postulante, más o menos esta sería nuestra lógica o cómo haríamos la lógica para registrar postulante dentro del prototipo que tenemos. Sin embargo, imaginemos que este data que tengo acá es 10 veces más grande. Al tener mucha data acá o mucha información acá, imaginemos que también tenemos muchas otras funciones y estas funciones dentro de los métodos son 20 veces más grandes. ¿Qué pasaría? Que nosotros tendríamos algo que sería enorme dentro de nuestro componente. Este sería el componente y tendríamos un bloque data que tendría que ser bastante grande y una vez hemos analizado la data, tendríamos un bloque methods que también tendría que ser bastante grande. Entonces, cuando alguien viene a leer vuestro código, por ejemplo, vendrá que acá tenemos una lista, por ejemplo, lista postulantes, ¿ok? Y luego verá qué operaciones o qué funciones hay sobre esta lista de postulantes. ¿Qué tendrá que hacer? Ir a buscar dentro de los métodos las funciones u operaciones relacionadas a esta lista de postulantes. Pero entre este código enorme que tengo acá, pues se la va a pasar entre buscar, por ejemplo, aquí la función para la lista de postulantes y seguramente más abajo tendrá otras cosas como por ejemplo el bloque de acá que serán los watchers para la lista de postulantes otra vez. Y quién sabe si por acá hay algo mucho más abajo todavía relacionado, por ejemplo, al ciclo de vida, que también habíamos visto para la lista de postulantes. ¿Qué pasa? Que es mucho más tedioso estar navegando en un componente largo, ir de un lugar a otro para poder entender qué procesos ha pasado esta lista de postulantes. Porque primero va la data y si trabaja con otra o con otra data más, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vas a ir a ver acá. Luego dentro de mucho código en métodos encontrarás acá. Luego quisieras ver algo que pasa en los watchers, buscarás acá. Y es bastante difícil de leer esto. Y este es un problema que se encontró ya mucho tiempo después de ir desarrollando con Vue 2. Porque al inicio parece que es así elegante, bonito. Pero claro, esto se cumple o lo que tenemos dentro de esta imagen aquí se cumple bien porque el componente es pequeño, pero no nos hemos puesto a pensar en qué pasa en proyectos bastante grandes donde el componente es muy grande. Y es aquí, en estos componentes grandes, donde se ve la deficiencia en la organización de este tipo de paradigma. Y es mejor trabajar en algo que nos dé más libertad. Es decir, que yo, por ejemplo, agrupe en un solo bloque tanto la data como los métodos, como los watchers o todo lo que yo quiera relacionado a lo que únicamente quiero, que en este caso, por ejemplo, sería la lista de postulantes. Y vamos a ver esto en código. Es decir, a pesar de que esto parece más desordenado, para un programador que tiene buenas prácticas, que se ha leído correctamente el clean code, esto de acá es mucho mejor. ¿Por qué? Porque puede organizar correctamente por partes o bloques todo lo relacionado a algún proceso determinado y no mezclar procesos, porque acá podría tener lista de empleados, lista de otras cosas relacionadas a otros métodos y estoy mezclando aunque no lo parezca. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo utilizamos principalmente o en qué caso incluso nos ayuda mucho más la composición IP? Sobre todo en componentes grandes o en proyectos grandes. Y a la larga casi todos los proyectos terminan siendo grandes. Por tanto, yo recomendaría que lo usen para todo. Ahora, a ti no te gusta y parece que tu componente va a seguir siendo pequeño, o tú sabes o encuentras formas de hacer que tu componente no crezca a componentes tan grandes,
pues seguramente seguirás trabajando con la API de opciones. Aunque seguramente en algún momento empezarás a usar los mixins y ¿qué pasa? Otra vez la lectura se hace complicada porque hay que ir hacia otras carpetas, hacia otros mixins y empezar a leer de esa forma. Bien, esta sería la primera ventaja. La organización de código, a pesar de que no lo parezca, sí es mucho más legible, sobre todo en componentes grandes. Bien, ahora vamos hacia la segunda ventaja. Para hablar sobre la segunda ventaja, otra vez voy a tomar la imagen de referencia que tenemos, donde pues se escribe código como ya conocemos, que es la API de opciones de Vue. Dentro de Composition API tenemos una ventaja que es la reactividad de la información o nosotros lo que conocemos aquí como la data. ¿A qué me refiero con la reactividad? Que nosotros para que esta información o para que una variable, para que tenga un var, sea reactivo, ¿a qué me refiero con reactivo? Esto ya lo habíamos explicado en el curso, es que cualquier cambio que suceda para alguna data o una variable que yo tengo acá, inmediatamente se ve reflejado en nuestra pantalla, ¿verdad? Bien. Para que suceda o para que una variable sea reactiva, ¿qué pasaba? Teníamos que ponerlo dentro de un data, ¿cierto? Todo lo que esté relacionado dentro de este data, luego lo procesábamos aquí en las funciones y esto, dependiendo qué cambio o qué mutación le hacíamos, un cambio le vamos a llamar mutación, el término recuérdenlo, qué mutación le hacíamos, esto se veía reflejado en el template o en la pantalla que veo el usuario. Pero esto nos limita a que dentro de este bloque creemos variables, ¿cierto? Y no siempre va a ser así. Muchas veces nosotros, por ejemplo, queremos importar alguna variable, importar listas, importar objetos, lo que sea. ¿Qué pasa? Que necesariamente tenemos que ir declarándolas aquí. Y esto como que a veces nos generaba limitaciones tales así que empezábamos a utilizar gestores de estados como habíamos enseñado en el curso Vuex o Piña e incluso otro tipo de herramientas que nos permitan hacer que si yo importaba desde otro lugar, importaba una variable, tenía que esto meterlo dentro del data para que esto sea reactivo o se vea reflejado el cambio, la mutación que yo le haga a esta data en mi HTML. Pues ahora Composition API nos dice una cosa. Tú puedes declarar todas las variables que tú quieras. Por ejemplo, yo puedo tener un componente donde puedo declarar var1 aquí, var2 aquí y var3 aquí. Y a todas estas las puedo procesar como yo quiera. Las procesas mediante funciones. Siempre mediante funciones. Las proceso y puedo yo indicar directamente en mi proyecto que quiero que una variable sea reactiva. De tal forma que mediante estas funciones Vue esté atento a las mutaciones, es decir, a los cambios que ocurra para que esto se vea reflejado en el HTML. ¿Ok? Entonces no va a importar en qué parte yo declare mis variables, mis funciones, puedo declarar una aquí, var1, puedo aquí venir a quedar var2 o var3. Siempre voy a poder hacer que todos estos de acá sean reactivos. Y lo mismo va a suceder en qué pasa. Por ejemplo, yo voy a tener por acá un archivo JS donde puedo tener todo el código que yo quiera y puedo retornar, por ejemplo, un valor. Y puedo tener acá todos los componentes que yo quiera. Por ejemplo, aquí un compo 1 y aquí un compo 2. ¿Qué va a pasar? Que al importar este valor 1 aquí, o lo puedo importar este valor 1 por aquí, y mi otro componente, este va a seguir siendo reactivo. ¿Por qué? Porque yo aquí he declarado que es algo reactivo. Es decir, que todo mi sistema de Vue esté atento a que este de aquí cambie. Y eso es una gran ventaja. Esto es algo que dentro del API de opciones, para conseguirlo había que hacer otras cosas. Esto se verá mejor entendido, claro, obviamente cuando empecemos a desarrollar código. Pero esto es una gran ventaja que nos ofrece Composition API. Bien, ahora pasemos a otra ventaja. Debido precisamente a que, por ejemplo, yo puedo importar estos valores, funciones, todo lo que yo quiera en otros componentes sin perder esto de acá, que es la reactividad, que nos interesa mucho a los que desarrollamos en Vue, que es que cada mutación que yo haga se vea inmediatamente reflejado en pantalla. Pues debido a esto es muchísimo más sencillo dividir un pequeño componente en pequeñas funciones. Este es mi componente, o puede ser un componente grande, por ejemplo, que se llame compo A. Dividir esto en pequeños bloques de funciones. De tal forma que si yo sé, por ejemplo, que esta función que tengo acá
es muy parecida o tengo el presentimiento de que se va a reutilizar en otros componentes, me va a ser mucho más fácil para mí empezar a reutilizar directamente sin necesidad de hacer mucho esta función JS en otros componentes. Lo que más adelante conoceremos como composables o incluso en React creo que se conoce como React Hooks, que son pequeñas funciones que fácilmente puedo insertar en mis componentes y que estas funciones pueden ser reactivas. Lo que ahora mismo conocemos como mixins, aunque claro, los mixins están limitados a ciertas reglas o ciertos paradigmas que nos ofrece la API de opciones que tenemos actualmente, pero aquí ya es mucho más libre. Realmente son funciones JS como las escribiría cualquier persona que conoce JavaScript o TypeScript, sin ninguna otra clase de limitación. Y de esta forma también, por ejemplo, tenemos librerías que están escritas directamente en JS, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos paquetes que son directamente JS, que tienen su código, que tienen su lógica, que tienen su estructura y todo ello. Todo esto de acá ahora con la API de opciones es mucho más sencillo importarlas directamente en cualquier componente que yo quiera. Y siguiendo esta estructura, esta lógica de que yo puedo escribir todo el JS que yo quiera, ahora también la Composition API nos dice que podemos trabajar libremente con algo que es maravilloso y con esta nueva nomenclatura de escribir JavaScript que es TypeScript. Alguno me dirá, oye, pero con TypeScript yo podía escribirlo en la API de opciones. Sí, pero si has empezado a trabajar mucho tenías limitaciones. Ahora no tienes ninguna limitación. Ahora puedes trabajar sin ningún problema con puramente TypeScript, que para mí, por ejemplo, es una ventaja enorme. Y por último, ya algo como un plus que nos indica la documentación propia es que el compilado, cuando nosotros hacemos el view build, que es que el build genera un único archivo, ¿verdad? O un archivo que pues hace el manager de todo nuestro proyecto, un index.js. Este de acá ya ahora es menos pesado. Es como un plus y es bastante interesante y sobre todo para los que hemos trabajado proyectos grandes, sabemos que esto es una ventaja, que el archivo principal sea menos pesado o el compilado sea menos pesado y es lo que nos ofrece precisamente debido a que ahora trabajamos con TypeScript, debido a que ahora trabajamos ya no bajo un paradigma que habíamos explicado antes, ya no cumpliendo ciertas reglas que indistintamente internamente generaban mucho más código. Ahora se genera mucho menos líneas de código, por tanto nuestro archivo es menos pesado. Después de haber hablado muchísimo de esto, pues vayamos a ver directamente cómo hacemos esto en código, que es lo que nos interesa.